muy bien, ya se aprobaron las reformas, todo el mundo contento, todo el mundo felicitándose, congratulándose, y después de eso, ¿qué? De eso nos va a hablar Ivonne Melgar y la prensa nacional. ¿Qué sigue? Eso es lo que siento. ¿Sabes qué? Empiezo a sentir ese síndrome de abstinencia de reformas. De estar en la madrugada en la Cámara, ¿verdad? De esa compulsión de no salen, si salen, quién da más, quién le pone, quién le quita. Y hoy digo, sí, efectivamente nadie sabe lo que tiene hasta que ve la obsesión perdida y realmente estábamos metidas en la reformitis. ¿Y hoy qué? Hoy hay pronósticos, algunas apuestas de cosas que no irán, de qué irán, pero empiezan a moverse otros números, Vianey, los números de un posible crecimiento, sin duda, pero también los números que necesitará el gobierno para sacar adelante las leyes secundarias al margen del Pacto por México, porque también se están despidiendo quizá ya del pacto. Ya ni la patita se le mueve. Ya ni la patita se le mueve, como dijo Jesús Zambrano, y efectivamente no será necesario en términos de mayorías calificadas, porque las leyes secundarias pueden salir con 50+1. Y esos diputados ya los tiene en la bolsa de alguna manera el gobierno federal. De eso habla hoy toda la prensa con alcance nacional. Excelsior dice, México crecerá 5.3% para 2018. El gobierno proyecta efecto de las reformas. Esto es de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, que se crearán más de 1 millón de plazas anualmente con el impulso económico. Es este informe, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo Vianey 2013-2018, trae cálculos muy interesantes. Por ejemplo, dice que la reforma en telecomunicaciones se proyecta, podría incrementar el crecimiento promedio en 0.3% entre 2015 y 2018. La financiera, 0.4%. La fiscal, 0.2%. La nota es que nos va a llevar a crecer la fiscal. Y la energética contribuirá con un aumento adicional del PIB de 1%. Esa es una nota que tiene que ver con los efectos de la reforma. También Excelsior destaca en su portada que en marzo Petróleos Mexicanos definirá dónde trabajará con la iniciativa privada y la llamada Ronda Cero de la reforma energética entrará en vigor. Explícame, porque sí, por más que sí, el tema de Ronda Cero está en todos lados. Fíjate que hoy sí, no está con palitos y bolitas, no está con manzanitas y peras, pero es mucho más didáctico el senador Jorge Luis Lavalle, de filiación panista. Él dice que en una primera instancia Pemex dirá con quién va solito, ¿no? Y en ese sentido está muy claro que tendrá la ventaja en todo lo que tiene que ver en la exploración tradicional. O sea, Ronda Cero es que Pemex elige... Pemex tiene mano. Okay, Pemex tiene mano. Pemex dice, ¿cuáles son tus proyectos para este 2014 y los próximos años? Proyectos de 5 años de inversión. Bueno, pues son estos. Yo tengo mano, yo elijo, y en una primera instancia pues escogería seguir en los yacimientos de aguas someras, que son los tradicionales. Hay otra parte donde puede ser que escoja asociarse con diversas empresas en aguas profundas del Golfo de México, y donde sí de plano los legisladores creen que Pemex va a decir muchas gracias, ahí se ven, es en la parte de el famoso gas Shale. Ahí sí cree que dejará que particulares sean los que vayan mayoritariamente a esas inversiones de riesgo. Sí, porque no tiene la tecnología. No tiene la tecnología y sería como arriesgarse demasiado. Eso es lo que da esta entrevista con el senador Jorge Luis Lavalle, totalmente involucrado en las negociaciones y en el perfil de todo lo que fue la reforma energética. También se destaca la declaración del presidente Peña en su visita a Turquía, que dice que México será atractivo para las inversiones, y destacó que nuestro país podrá ahora producir energía más barata. Y ya 21 entidades avalaron la reforma. Los congresos de Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas aprobaron ayer también la energética. Vianey, el economista, igualmente con reformas el PIB crecerá 5.3%, destaca este reporte de Hacienda. El plan incluye 6 objetivos, 35 estrategias y 144 líneas de trabajo. Incluye acciones antilavado y contra el terrorismo. Es un programa de innovación que elevará el comercio a 70%. Se prevé en este cálculo. No puedo dejarte de decir, querida Ivonne, este tema de las expectativas. Sí. ¿Cómo te suben las expectativas? Ya se aprobó, ya es la panacea, ya es la reforma milagrosa, el producto milagroso que no está avalado por la COFEPRIS, pero que de todos modos te genera muchísima emoción y muchísimas promesas.
¿Y si no? Son las reformas milagro. Sí, las reformas milagro. Son las reformas milagro, exacto. Y ojalá que efectivamente se cumplan estas expectativas. Para el beneficio de todos. Para el beneficio de todos, pero obviamente tiene que ver con esta narrativa política, mi querida Vianey, de ganadores y vencedores, que ya la hay. Es muy, muy evidente en la prensa, ahí no hay controversia, son otros los temas que tienen pues puntos de opinión encontrados, pero en el caso de quién ganó, pues la historia de los vencidos, la historia de los vencedores, y pues el gobierno se da a la tarea de exaltar los beneficios y las consecuencias positivas que de acuerdo con sus expectativas tendría esta reforma. Ojalá, ojalá, ojalá. El Financiero también le da de principal a las previsiones de Hacienda, crecería PIB hasta 5.3% con las reformas y se generarán 300,000 empleos adicionales por año. Hace un cuadrito en su portada desglosando el crecimiento que daría cada una de las reformas por año. La energética, por ejemplo, en 2015 0.3% del PIB. En 2016 subiría a 0.4, en 2017 ya estaría rondando el 0.7 para cerrar el sexenio con un punto porcentual de impacto a favor del PIB, la reforma energética. No es mucho en relación a lo que hemos perdido en términos de crecimiento, esa es la parte triste de la historia, que el referente de crecimiento pues es un referente hacia la baja porque perdimos pues muchos puntos este año. La jornada también en el caso de Pemex habla de que concreta la paraestatal Pacto de Rescate de Astilleros Españoles, inyectará 300 millones de euros al sector naval de Galicia. En el caso de La Razón, destaca que México es un nuevo líder en petróleo y democracia, una reflexión que habría hecho el día de ayer el Washington Post por encima de Brasil y Venezuela. Habla el Post de cuáles son las razones por las cuales tiene mayores expectativas ya en nuestro país. Peña Nieto y su coalición pueden disfrutar del parteaguas histórico que coloca a México en la recuperación de su lugar como uno de los mayores productores de petróleo y permite captar miles de millones de dólares en inversiones. Así como la economía de Venezuela implosiona y el crecimiento de Brasil se estanca, México se está convirtiendo en un productor petrolero a observar y en un modelo de cómo la democracia puede servir al desarrollo del país. Parte de las reflexiones también muy echando las campanas al vuelo de los analistas estadounidenses, Vianey. Sí, lo que estoy viendo. Sí, muy en el tono navideño, ¿no? Reforma destaca una entrevista con Emilio Lozoya, director de Pemex, buscará socios, dice el funcionario. En aguas someras y crudos ligeros, Pemex no necesita asociarse con nadie. En campos maduros seguramente será atractivo asociarnos y en aguas profundas también. Estuvo muy activo, estuvo dando varias entrevistas el director de Pemex. Sí, en contraste con el papel que había llevado de bajo perfil cuando se estaba negociando la reforma. Bien. Muy bien, porque así no la echas a perder. No le echas a perder y ese es un tema que está en el Congreso. ¿Para qué te metes antes? Mira, una cosa que observamos y que creo que es muy interesante y al mismo tiempo tiene una franja, una línea muy delgada, una frontera muy delgada entre el control político y la opacidad, es que los operadores de estas reformas fueron 100% discretos. No se filtró la información del dictamen, no se supo antes de que los actores involucrados pusieran su firmita y eso ayudó mucho a que se concretara el cambio en materia energética.